derivada literal, ¿no es cierto? Calcular la derivada de una función en un punto. Sino ya vimos cómo también se derivaban funciones compuestas. Cómo se utilizó el concepto de derivada, ¿no es cierto? Para relacionar ecuaciones de las rectas tangentes, ¿no es cierto?, de la curva en un punto. Y llegamos nosotros hasta el diferencial de una función. Vimos cómo se definió el diferencial, para qué utilizamos, ¿no es cierto?, el diferencial como aproximación de función en un punto, cómo la relación que existe entre el diferencial y el incremento de una función. Y bueno, ahora nosotros vamos a presentar, ¿no es cierto?, una sección, digamos, una unidad que son las aplicaciones de la derivada. Las aplicaciones de la derivada, acá ya la vamos a ver más. Profe, ¿Estoy grabando? Eso. Bien, gracias. Ahora sí ya está grabando. Ahí está. Entonces, les decía que lo que vamos a hacer en la clase de hoy, vamos a empezar a estudiar las aplicaciones de la derivada. Aplicaciones, ¿de qué punto? Desde el punto de vista para estudiar funciones, ¿no es cierto? Para realizar un análisis de funciones. Me refiero a lo siguiente. Fíjense acá, nosotros vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar la derivada para localizar o para encontrar, ¿no es cierto?, máximos y mínimos de una función en un intervalo, cómo utilizar el signo de la derivada para saber si una función es creciente o es decreciente, ¿estamos de acuerdo? Cómo también utilizar este concepto de derivada para presentar un nuevo concepto que es el punto de inflexión, de una función. Ya vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver un par de teoremas que son importantes, ¿no es cierto?, dentro de esta sección, que son el teorema de Rolle, el teorema del valor medio. Y va a haber un criterio que es el criterio de la segunda derivada para la determinación, ¿no es cierto?, de extremos, ¿verdad? Extremos relativos. Entonces, esta sesión está bastante interesante porque lo que se va a hacer es como que la aplicación de estos conceptos que estuvimos viendo para poder encontrar ¿no es cierto?, estos nuevos conceptos que les acabo de nombrar. Entonces, vamos a comenzar un poco, ¿no es cierto?, hablando de extremos de un intervalo, ¿está bien? Vamos a comenzar eso. Entonces, fíjense a qué se refiere con extremos de un intervalo. Primero y principal, nosotros tenemos que tener una función que está definida en un intervalo y un punto C, ¿no es cierto?, un número real C que pertenece a ese intervalo, ¿está bien? Entonces, vamos a presentar el concepto de máximo y de mínimo de una función en ese intervalo donde nosotros vamos a estudiar la función, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir que f de C, o sea, la imagen mediante la función de ese punto C, es el mínimo de la función del intervalo. O sea, acá lo vamos a presentar mediante una desigualdad, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿no es cierto?, ese valor real, o sea, ese f de C, tiene que ser menor o igual a f de x. ¿Quién es f de x? Es la imagen de la función. ¿Y quién es x? Cualquier otro punto en ese intervalo. O sea, fíjense acá en la figura que tenemos acá a la izquierda, en esta sección A. O sea, nosotros lo que vamos a decir, mi valor de x puede ser cualquier número real entre el menos 1 y el 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a decir que en el 0 hay un mínimo, o sea, en el 0 la función va a tener un mínimo, porque no hay ningún otro número real. Ahí estoy entrando en la idea del x, y ya entro en el cuantificador para todo el universal en ese intervalo. No hay ningún número real tal que la imagen de ese número real mediante la función sea más chico que el f de 0, ¿me entienden o no? Entonces, lo que nosotros podemos decir que en este caso en particular, la función
en el intervalo menos 1, 2 cerrado, va a tener un mínimo en el x igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la idea de máximo es muy parecida. Me está diciendo que el f de c, ¿no es cierto? La imagen va a ser el máximo de la función si él es más grande que cualquier otro. Por eso me dice f de c es mayor o igual a f de x para todo x en el intervalo, ¿verdad? Y eso es lo que estaría pasando, ¿no es cierto?, en el puntito 2 acá, porque nosotros miramos una cosa, mira. Estamos considerando este intervalo cerrado. La imagen del 2 me da 5, pero yo no encuentro ningún otro número real entre menos 1 y 2 que supere al 5, ¿entienden? Por eso nosotros acá, esto es la primera idea que nosotros vamos a tener de valores máximos y de valores mínimos de una función. Acá hay algo que está bastante interesante como lo tenemos que decir. Nosotros podemos decir que el valor mínimo de la función, lo tenemos cuando x vale 0, que es 1, ¿estamos de acuerdo? Porque esa es la imagen. Y el valor máximo de la función lo tenemos cuando x es igual a 2, ¿está bien? Que es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a decir la función tiene un mínimo en x igual a 0 y la función tiene un máximo en x igual a 2. Una cosa es decir la función dónde tiene un máximo y otra cosa muy distinta es decir cuál es el máximo o el mínimo de la función, ¿me entienden? Eso hay que tener, hay que saber identificar bien esa diferencia. Bien. Estos valores extremos, cuando nos decimos valores extremos, nos estamos refiriendo a valores máximos o mínimos, o donde la función tiene un valor máximo y mínimo, son los valores extremos o simplemente extremos de la función en el intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también reciben el nombre de máximo absoluto y mínimo absoluto en ese intervalo, porque nosotros lo que estamos haciendo, cuando hablamos cuando metemos el término absoluto, nos estamos refiriendo a una sección en particular, ¿verdad? ¿Por qué absoluto, extremo absoluto? Porque también, entonces, esto me está dando la idea en que vamos a presentar la idea de extremos relativos o locales, ¿verdad? Bueno, muy bien. Fíjense cuál es la diferencia entre el gráfico A y el gráfico B. La diferencia es que en el gráfico A nosotros estamos considerando un intervalo cerrado, prácticamente el menos 1, 2. Y en el ejemplo B estamos considerando un intervalo abierto, menos 1, 2, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que ponerse a pensar acá es cuál es la diferencia que sea cerrado y cuál es la diferencia que sea abierto, ¿verdad? Y si hay alguna diferencia. Entonces, fíjense lo que dice este párrafo que es bastante interesante. Que a veces hay funciones que no siempre van a tener un mínimo o un máximo en el intervalo. No siempre van a tener. Por ejemplo, dice la figura 33.1a, que es la primera que vimos, y b. Es posible ver que la función, fíjense que la misma parábola desplazada, o sea, x cuadrado más 1, tiene tanto un mínimo como un máximo en el cerrado menos 1, 2. Pero no tiene un máximo en el intervalo abierto menos 1, 2. No tiene. ¿Por qué? La diferencia es que nosotros acá estamos sacando el 2, porque pasamos de considerar un intervalo cerrado a considerar un intervalo abierto. O sea, el mínimo se va a seguir manteniendo, pero el máximo ya no. ¿Está bien? ¿Y qué me dice acá? Además, en la figura 3.1c, fíjense lo que hicimos en el 3.1c, definimos una función a trozos. O sea, es exactamente lo mismo excepto en el 0. Excepto en el 0. ¿Por qué? Saqué el puntito acá y lo pegué en el 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta función no va a tener un mínimo, ¿no es cierto? No va a tener un mínimo donde tenía, ya sea en la figura A o en la figura B. ¿Por qué? Porque ahora la imagen del 0 ya no es 1, va a ser 2, ¿entienden? Y ese no es el valor más chico que puede tomar la función. Por eso dice acá, en la figura 3.1c se observa que la continuidad, en realidad la falta de continuidad, porque ella no va a ser continua, puede afectar la asistencia de un extremo en un intervalo. Esto nos dice que el siguiente teorema, el 3.1 que va a aparecer acá, es un teorema bastante interesante en relación a los valores extremos y la continuidad de una función, chicos. O sea que ahí ya no solamente vamos a relacionar, ¿no es cierto?, como el teorema que habíamos visto en clases anteriores, que me relacionaba la continuidad y la derivabilidad de una función. Ahora, vamos a ver lo importante que es la continuidad para la existencia de estos valores extremos de la función. Entonces,
¿Qué nos dice a nosotros este teorema 3.1, que es el teorema del valor extremo? Que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces esa función tiene tanto mínimo como máximo en ese intervalo, lo cual es bastante interesante. Y este teorema va a ser muy útil, digamos, en muchas cuestiones futuras, porque nosotros vamos a poder asegurar la existencia de extremos solamente viendo que esa función es continua en un intervalo cerrado, ¿verdad? O sea que esto es muy bueno saber, digamos, ¿verdad? Es muy bueno saber. Entonces, fíjense que en esta figura 3.2 nosotros tenemos la gráfica de una función acá, una función de cúbica, x al cubo menos 3x al cuadrado. Y lo que nosotros estamos viendo acá que en este puntito, o sea, fíjense en esta sección que se selecciona acá o que se resalta con color rosado, nosotros podemos decir que una curva que llega a un valor máximo en el cero y comienza a bajar. Y en esta segunda sección que nosotros, que se selecciona, vemos que la función baja, obtiene un valor mínimo y empieza a subir, ¿verdad? O sea, eso es lo que nosotros podemos identificar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es hablar de extremos relativos. Cuando aparece la palabra relativo, ya es sinónimo a un extremo local, y lo que son los puntos críticos. Los puntos críticos van a hacer referencia, chicos, a los valores del dominio, donde la función puede tener un extremo relativo, ¿me entienden? O sea, en este caso, nosotros vamos a ver después un método para calcular los extremos, los puntos críticos. Los puntos críticos en este caso va a ser, pónganse x igual a 0 y x igual a 2. Ponele, capaz que exista otro en el camino. Efectivamente va a existir otro en el camino que va a ser en el 1, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir que en el 0 y en el 2, también en el 1, pero eso después vamos a ver analíticamente cómo se calcula, hay un punto crítico. ¿Por qué? Porque la función en x igual a 0 va a tener un máximo relativo y en x igual a 2 va a tener un mínimo relativo. O sea, una función va a tener un extremo relativo, cuando digo extremo es máximo o mínimo, en un punto crítico, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice. Dicho esto, yo creo que la lectura de este primer párrafo va a ser un poquito más comprensible. Dice que en esta figura, la gráfica de esa función tiene un máximo relativo. En realidad tiene un máximo en x igual a 0. Es ahí, porque recuérdense que nosotros decimos la función tiene un máximo relativo en tal punto de su dominio. O sea, tiene un máximo en x igual a 0. No es en 0, 0. Tiene en x igual a 0, ahí tiene el máximo relativo. Y un mínimo relativo en x igual a 2, donde su valor mínimo es menos 4, ¿entienden? Eso es lo que se está diciendo acá. De manera informal, para una función continua, dice, es posible que se piense que un máximo relativo ocurre en una cima de la gráfica. Eso es lo que... Este libro le pueden empezar a poner nombres, así, cresta, valle, pero no tiene nada que ver eso, digamos. Yo creo que es por la nacionalidad, ¿no es cierto?, de los autores, nada más que eso, pero nunca se le llama cresta ni valle, así que... O sea, lo que nosotros tenemos que ver es esto. Un máximo relativo en x igual a 0, donde su valor máximo es 0, y un mínimo relativo en x igual a 2, donde su valor mínimo es igual a menos 4, ¿verdad? Entonces, acá están las dos definiciones de máximo y de mínimo relativo. Fíjense, que dice que si hay un intervalo abierto, fíjense cómo ya está cambiando el contexto de lo que habíamos visto nosotros hoy. Para hablar de máximo y de mínimo relativo, vamos a hablar de un intervalo abierto. O sea, esta idea de relativo, que yo le dije que es sinónimo a local, hace referencia a un abierto de su dominio, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos un intervalo abierto que contiene a un punto C, en el cual su imagen dice, o sea, la función, o sea, la imagen de C es el valor máximo, o sea, que la función en x igual a C tiene un máximo, entonces recibe el nombre de máximo relativo de la función. Recibe el nombre de máximo relativo, porque nosotros estamos solamente considerando los extremos en ese intervalo abierto, chicos. Lo mismo va a pasar con la definición 2, ¿está bien? O sea, si en el intervalo abierto, donde está C, vemos que f de C es el valor mínimo, entonces la función, vamos a decir que la función tiene un mínimo relativo en x igual a C. ¿Estamos de acuerdo? No me gusta mucho cómo lo presenta este libro a esta idea de cómo lo dice.
Pero, a ver, si nosotros vemos si nosotros, fíjense, a ver, espera un toquecito. Vemos el Rabuffetti, ahí ese lo va a decir bien, digamos, está mucho mejor. O sea, nosotros vimos esto el viernes. El viernes, con ustedes nos vimos a la mañana. ¿Dónde está el libro ese? Uy, que yo también mate. Acá creo que estaba hecho. Uno de ustedes me había pasado. A ver acá. A ver, esperen un toque. Máximo y mínimo, acá está. 240. Esperen un toque. 240. Tito le cae. Bueno, esperen un toque. Compartir esto. O sea, yo por ahí elijo este libro en Larson porque es más, como le dije la vez pasada, para presentarme es mucho más sencillo. Pero estos libros que por ahí están más apuntados que fue también mate, a ingeniería, eso, como que no son por ahí tan explícitos, ¿no es cierto?, en la forma de presentar los temas. Fíjense acá el capítulo 7 que habla de máximos y mínimos del Rabuffetti. Miren, por ejemplo, acá este teorema, como lo dice. Que si la función tiene derivada finita en el punto C y alcanza un máximo o mínimo local en el punto C, interior al dominio de la función, entonces, bueno, esta es la idea de punto crítico. Yo creo que ustedes vean cómo lo dice. Acá está, ¿vieron? ¿Vieron cómo dice? Si el signo de la primera derivada es negativo por el teorema, bla, 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 existe un semi-entorno, bueno, todo eso está demostrando un teorema. Esto implica que f de c no es máximo local, dice. No es máximo local, o sea, lo está diciendo de otra manera, ¿vieron? A ver. Esperen un toque. No, esto ya de Cauchy, esto es otra cosa. Acá. Siguen entrando los compañeros. A ver, esperen un toque. Sí, te habla de los intervalos de la función tiene, ¿cómo es? Para la determinación de extremo mediante el signo de la primera derivada. Sí. A ver. Quiero hacer, acá puede ser que sí. Sí, acá puede ser. Quiero que ustedes lo vean a ese. ¿Vieron cómo dice acá? Cuando habla de la imagen, chico, acá, dice que la imagen es un máximo local de la función. Es un máximo, o sea, lo está hablando como punto, ¿no es cierto?, de su imagen. Es un máximo. Pero cuando nosotros decimos que la función tiene un máximo, tiene un mínimo, no hacemos referencia a este punto C, a este punto interior que lo llama Rabuffetti. La función tiene un máximo o un mínimo, ¿no es cierto?, en x igual a c, o f de c es un máximo o un valor máximo de la función. Eso es lo que yo quiero decir, que no tenemos que saber cuál es esa diferencia, ¿no es cierto?, cómo se lo presenta. ¿Sí? Bueno, seguimos acá. Entonces,
La definición de intenso de extremo relativo, acuérdense que tenemos que tener un intervalo abierto y un punto C, ¿está bien? Entonces vemos la comparación, ¿no es cierto?, de la imagen de este punto C respecto de las demás imágenes para los valores de X en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, dice el plural de máximo relativo es máximo, bueno, esto es obvio, relativo, y el plural de mínimo es mínimos. Un máximo relativo y un mínimo relativo algunas veces son llamados máximo local y mínimo local. O sea, esto lo que le está diciendo es que la idea de relativo en este caso es sinónimo a local, como yo le he dicho hoy, ¿no es cierto? O sea que siempre que hablemos de relativo o local, sabemos que estamos hablando en este caso del mismo concepto. ¿Bien? Bueno. Acá lo que solamente nos dice encontrar el valor de la derivada en cada uno de los extremos relativos que se ilustran en la figura 3.3, lo que nos dice acá. O sea, porque lo que está por pasar acá seguramente, y esto ya nos está llevando de la mano a la definición de puntos críticos. Fíjense que en el ejemplo 3.3 dice encontrar el valor de la derivada en cada uno de los extremos relativos. Fíjense que si nosotros tenemos esta función acá, decimos que esta función va a tener un máximo relativo en x igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Lo que se hace es, se deriva la función, fíjense, nosotros derivamos la función y después lo evaluamos en x igual a 3. Porque eso es lo que me está pidiendo. O sea, al derivar estas funciones por la regla del cociente, a ver, vamos a hacerle un poquitito de paso, ya le pegamos una repasada a estas cuestiones. Miren que la función se llama 9 por x al cuadrado menos 3 sobre x al cubo. Y vemos que en el 3, en x igual a 3, la función tiene un máximo relativo. Esta presentación está buena porque lo que va a hacer... A ver, ahí estamos en la hoja. O sea, recuérdense que estamos haciendo el ejemplo, es el... No sé qué ejemplo era. El ejemplo 1 de la página 165. ¿Sí? Es el ejemplo 1 de la página 165. Esto es ejemplo 1 de la página 165. O sea, mi función se llama 9 por x al cuadrado menos 3 sobre x al cubo, ¿verdad? Entonces, yo sé que esta función tiene, ¿sí?, en x igual a 3 un máximo relativo, ¿verdad? Entonces, lo que me está pidiendo es que yo derive la función y que evalúe, ¿no es cierto?, su derivada donde tiene un máximo relativo, o sea que sería en x igual a 3. Entonces, si nosotros derivamos esto, o sea, está claro acá que esto es la regla del cociente, no sé, ¿es verdad? Pero esto es una constante por una función, o sea que yo puedo tener la constante por la derivada de la función. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, x cuadrado menos 3 sobre x al cubo derivado. Acá apliqué una de las reglas de derivación, ¿verdad? Cuando tenemos una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Entonces, cuando nosotros derivamos ese cociente, tenemos que aplicar la regla del cociente, que ya la presentamos nosotros en clase anterior. Entonces me queda la constante por quién. Acuérdense que esto es un cociente, donde en el numerador, ¿quién va? La derivada del numerador al cuadrado. ¿Sí? Por el denominador sin derivar menos el numerador, pero la miércoles al cuadrado, sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la derivada del cociente. Entonces, esto me queda 9 por... Nosotros derivamos x al cuadrado menos 3, me queda 2x, ¿no? ¿Verdad? Por x al cubo, menos, si derivamos x al cubo me queda 3x al cuadrado, por x al cuadrado menos 3, ¿sí? Sobre, y acá es potencia otra potencia, 3 por 2, 6. Si nosotros le trabajamos un poquitito a todo ese numerador, que algo seguramente se puede hacer, esto me queda 2x a la cuarta, acá aplicamos el producto de potencia igual base, acá aplicamos la propiedad distributiva, menos 3x a la cuarta, ¿sí? Y menos 3 por menos 3 es más 9, x al cuadrado sobre x a la sexta. ¿Está bien? Si seguimos trabajando un poquitito más acá,
que todavía puedo seguir haciendo cosas. Esto me queda 9 que multiplica. 2 menos 3 es menos x a la cuarta, ¿sí? Más 9x cuadrado sobre x a la sexta. Y si sacamos factor común en el numerador sacamos factor común x al cuadrado, fíjense que se me anula con un x al cuadrado del denominador. O sea, ya lo podemos hacer acá nomás. Fíjense que este x al cuadrado, acá me queda el cuadrado y acá me va a quedar a la cuarta, ¿está bien? O sea, ahí saqué factor común y simplifiqué con el denominador. O sea que esto nos va a quedar 9. ¿Por quién? Por menos x al cuadrado más 9 sobre x a la cuarta. ¿Está bien? Esto es lo que vale la derivada de la función. Ahora lo que me piden a mí es que esa derivada yo la evalúe donde la función tiene un máximo, o sea, un máximo relativo que es en 3. ¿Entienden? Entonces, lo que yo tengo que hacer es sustituir este valor de 3 solamente donde está la x. Entonces, esto me va a quedar 9 que multiplica a menos 3 al cuadrado más 9 sobre 3 a la cuarta. O sea que esto va a ser 9 que multiplica. Acá me queda menos 9 más 9. 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, ¿verdad? Me va a quedar eso. Pero fíjense que esto es terrible 0. ¿Por qué? Porque menos 9 más 9 es 0. 0 de 81 es 0 y 9 por 0 es 0. O sea, lo que me está diciendo a mí, en definitiva, que la derivada de la función valuada, en este caso yo sé que en el 3 hay un máximo relativo, me está diciendo que la derivada de la función vale 0 en ese punto. Eso es lo que me está diciendo a mí. Y lo que va a suceder acá, ahí estamos en el libro, no sé si volvimos al libro, pero eso es lo que va a pasar ahí. Lo que me está diciendo a mí es que, bueno, la segunda función sabemos que ¿cómo es? La derivada acá no va a existir porque ya habíamos visto, ¿no sé si se acuerdan de ese ejemplo? Como lo habíamos presentado, se acuerdan que la función es continua, pero no es derivable, como lo habíamos presentado como el ejemplo de que, ¿se acuerdan? Nosotros el teorema que presentamos era que si una función es derivable, entonces es continua, pero si es continua, no necesariamente es derivable. Ya hemos presentado el ejemplo B. Pero fíjense lo que pasa en el C. Nosotros tenemos el seno de X. El seno de X en pi sobre 2 tiene un máximo relativo y en 3 medio de piso, en 3 pi sobre 2 tiene un mínimo relativo. Cuando nosotros derivamos la función seno, me va a dar coseno. Y en esos valores de su dominio de la función tiene un máximo y un mínimo relativo, también se anula. Entonces, ¿saben lo que me está diciendo esto acá? Me está presentando el criterio, chicos, para la determinación de los puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es, ¿no es cierto?, donde un punto de su dominio, donde la función, si tiene un extremo, lo va a tener ahí. ¿Entienden? Eso es lo que va a pasar acá. Por eso, ¿qué dice? Nótese que en el ejemplo 1, el que yo le resolví a ustedes, en los extremos relativos, o sea, donde la función en este caso tiene un máximo relativo, la derivada es 0 o no existe. Es 0 en el ejemplo que yo le resolví. No existe, ¿no es cierto?, en el valor absoluto, porque eso nosotros ya hemos probado que no existe, ¿se acuerdan? Y en el tercer ejemplo, donde tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, también su derivada vale 0. Entonces, ¿qué está pasando acá? Según estos tres ejemplos, a mí me está diciendo dónde la función tiene un extremo relativo, acá ya sea en x igual a 3, acá ya sea en x igual a 0, acá sea en x igual a pi sobre 2 o 3 pi sobre 2, la derivada de la función o se anula, fíjense, o se anula como el caso 1, el caso 3, o no existe como es el caso 2. Entonces eso nosotros lo vamos a llevar, ¿no es cierto?, a esta definición. Nótese que en ese ejemplo, en los extremos relativos, la derivada es 0, caso 1, caso 3, o no existe, caso 2. ¿Está bien? Los valores de X en estos puntos especiales reciben el nombre de puntos críticos. La figura 3.4, que es la que está acá abajo, ilustra los dos tipos de puntos críticos. Yo le digo mejores puntos, no números, puntos críticos mejor. Bien, dice, obsérvese que en la definición, que el punto crítico C debe estar en el dominio de la función. Pero C no tiene que estar en el dominio de su derivada. Eso es lo que me dice. Eso hay que tener, es un detalle que hay que tener en cuenta. Entonces, fíjense lo que es la definición de punto crítico, chicos. Tenemos una función definida en C. Acuérdense que ese punto C
pertenece a un intervalo abierto, ¿no es cierto? Me dice, si la derivada de la función valuada en ese punto C es 0, o si la función no es derivable en C, entonces C es un punto crítico de la función. Esa es la definición de punto crítico, ¿está bien? Esa es la definición de punto crítico. Donde su primera derivada se anula o donde la función no es derivable. ¿Entienden? No es derivable. Entonces acá tenemos los dos casos. Fíjense que en este primer gráfico la función no es derivable en C. Acá la función no va a ser derivable, por el cambio este brusco que tenemos de rectas tangentes, ¿verdad? De las pendientes. Y en el segundo caso, vamos a ver que sí la función va a tener un punto crítico en C, y estamos pidiendo que su derivada se anule. Gráficamente, chicos, nosotros tenemos que darnos cuenta qué significa que la primera derivada de la función se anule en ese punto. Recuérdense que la derivada de la función en un punto, ¿qué información geométrica me está dando? ¿Qué información? Pendiente de la recta tangente. Muy bien, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Eso es lo que me está dando. Entonces, yo al pedir que la primera derivada de la función en un punto en particular valga 0, estoy pidiendo que la pendiente de esa recta tangente sea paralela al eje X. Eso es lo que estoy pidiendo. Sea una recta horizontal. Eso es lo que estoy pidiendo yo. Eso es lo que estoy pidiendo. Entonces, analíticamente, nosotros vamos a pedir donde la primera derivada se anule o donde la función no es derivable. Pero geométricamente, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Estamos encontrando las rectas tangentes a la curva que sean horizontales o que sean paralelas al eje X. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, ¿verdad? Nada más ni nada menos que eso. Entonces, fíjense lo que yo les decía recién acá, que si una función tiene un extremo relativo, va a tener, ¿no es cierto?, ¿dónde? En un punto crítico. Eso es lo que me dice el teorema 3.2. Que los extremos relativos ocurren solo en los puntos críticos de la función. Si la función tiene un mínimo o un máximo relativo en x igual a c, o sea, esto lo podemos resumir diciendo, si la función tiene un extremo relativo en x igual a c, entonces x igual a c es un punto crítico de la función. Eso tiene que ser una certeza, ¿no es cierto?, para nosotros. Entonces, a ver, seguramente ahora me va a pedir acá que sí. Sí, acá le va a presentar un ejemplo o sea, cerrando la idea de lo que veníamos hablando hasta ahora. La determinación de extremos relativos en un intervalo cerrado. Esto generalmente es lo que uno tendría que hacer, ¿no es cierto?, procedimentalmente hablando, por decirlo de alguna manera. Fíjense que me dice, para determinar los extremos de una función continua en un intervalo cerrado, o sea, lo que uno haría, por ejemplo, se encuentran los puntos críticos de la función en el intervalo abierto, en primera instancia, ¿sí? Se evalúa la función en cada punto crítico y después evaluamos la función en los extremos del intervalo, o sea, ya sea en A y en B. En A y en B. Y después, ¿qué hacemos? Comparamos las imágenes. O sea, el más pequeño de todos los valores es el mínimo y el más grande va a ser el máximo, ¿verdad? Nada más que eso. Nada más que eso. Y es lo que se hace acá. Es lo que se hace acá. Determinar los extremos de esta función en el intervalo cerrado menos 1, 2. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A ver. Tiene un toque. A ver, vamos a hacer este. Acá. Por ejemplo, dice determinar los extremos en un intervalo cerrado. O sea, tenemos una función 3x a la cuarta menos 4x cubo. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros acá, chicos? Deberíamos hacer lo siguiente. Primero y principal,
determinar, ¿no es cierto?, los puntos críticos, o sea, los puntos críticos, ¿verdad? Los puntos críticos. ¿Cómo hacemos eso? Dijimos, igualando a 0 su primera derivada. Entonces, si nosotros derivamos esta función, esto me va a quedar 4 por 3, 12x al cubo, ¿sí? Menos 3 por 4, 12x al cuadrado. Esto igual a 0. Entonces tenemos que encontrar los valores de x que me anulan la primera derivada. Fíjense que acá nosotros podemos sacar factor común 12x al cuadrado. O sea que acá me queda x menos 1 igual a 0. Acá aplicamos la propiedad. ¿Se acuerdan que yo le dije varias veces que si el producto de dos números reales es 0, o el primero es 0, o el segundo es 0, ¿se acuerdan? Entonces eso aplicamos acá nosotros. Decimos, esto implica que o 2x cuadrado es 0, o que x menos 1 es 0. Si 12 por x al cuadrado es 0, implica que x es igual a 0. O, si resolvemos esta ecuación, me dice que x igual a 1. O sea que estos son los puntos críticos. Estos son los puntos críticos de la función. ¿Está bien? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros ahora? Evaluar la función en estos puntos críticos. Es decir, yo digo, f en x igual a 0. Eso me va a dar un terrible 0 porque ambos términos dependen del 0, ¿verdad? Y evaluar la función en el otro punto crítico. En el otro punto crítico que es x igual a 1, ¿verdad? O sea, f en x igual a 1. Si en x igual a 1 sustituimos acá, o sea, me queda 3 por 1 a la cuarta, menos 4 por 1 al cubo. ¿Está bien? Esto me queda 3 menos 4, que es igual a menos 1. O sea, que ahí nosotros tenemos las imágenes. Todo este análisis que yo hice, recuérdense que todo este análisis que está acá, ¿sí? Nosotros hicimos en el abierto menos 1, 2, porque cuando hablamos de puntos críticos hablamos abierto. Entonces lo que yo tendría que hacer ahora es analizar qué pasa con la función en los extremos del intervalo. O sea analizo, ¿sí? El valor de la función en los extremos. ¿Estamos de acuerdo? En los extremos. O sea, decir, f cuando x es igual a menos 1, que es el extremo inferior, y después en el 12. Pero si analizamos en el menos 1, recuérdense que esto es 3 por menos 1 a la cuarta, menos 4 por menos 1 al cubo. ¿Está bien? O sea, esto me queda 3, y esto me queda más 4, que es igual a 7. Y en x igual a 2, que es el extremo superior, fíjense que 2 es el extremo superior, me está diciendo que es 3 por 2 a la cuarta, menos 4 por 2 al cubo. O sea que 2 a la cuarta, 2 por 2, 4, ¿sí? 4 por 4, 16, 3 por 16 es 48, ¿sí? Menos 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, y 4 por 8 es igual a 32. ¿Está bien o no? Entonces, 32 menos 48 es 16. O sea, lo que me está diciendo acá, en definitiva, chicos, que si nosotros comparamos todo, o sea, el valor de la función en los extremos, en los puntos críticos me dio 0, me dio menos 1, y en los extremos me da 7 y 16. O sea, lo que nosotros podemos decir como conclusión acá es que f tiene, ¿sí?, un máximo, ¿dónde? En x igual a 2. Porque fíjense que ahí yo tengo el valor máximo de la función. Y un mínimo, ¿dónde? ¿Cuál es el valor más chico? En 1, porque ahí tengo menos 1. Tiene un mínimo en x igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el análisis que uno puede hacer acá. Si nosotros volvemos al libro, fíjense un poquitito, que decimos que tiene un máximo en el 2, tal cual. ¿Profe? Perdón, Sí. ¿a 1 o a menos 1? No, en x igual a 1. En x igual a 1. En x igual a 1 tiene un mínimo, porque eso es lo que yo les dije varias veces. El valor mínimo de la función es menos 1, pero x tiene un mínimo en x igual a 1. Si es el punto de su dominio. ¿O no? Sí, Eso sí, no estaba viendo eso. Claro, eso es lo que yo le dije a ustedes. El valor máximo de la función es 16. El valor mínimo de la función es menos 1. Que es el valor que toma la función en ese punto. Pero la función tiene un máximo en 2 y tiene un mínimo en 1. Eso es. Miren, si nosotros vemos acá está todos esos puntos están representados en la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí nosotros hicimos un análisis, ¿no es cierto?, en este caso, de la determinación de extremo en un intervalo cerrado. ¿Sí? Eso es lo que hicimos acá.
Bueno, este ejemplo es muy parecido. Muy parecido. Lo que va a cambiar es que en x igual a 0 la función no es derivable. Eso es lo que va a pasar acá. ¿Mm? Pero también hay que analizar, porque recuérdense que nosotros decíamos que donde la derivada se anula o donde no es derivable. ¿Mm? Eso. Bien. Bueno, y acá siguen a otro ejemplo. O sea, esto es lo que yo les aconsejo siempre que miren, porque los ejemplos que presenta el libro no son iguales. No son iguales. Presentan siempre algunas variantes uno con el otro que a nosotros nos van a dar herramientas. No es que nos van a dar, pero por lo menos nos va a mostrar cuáles son las distintas alternativas desde el punto de vista analítico que se pueden presentar. Fíjense que acá ya me presenta una función con un exponente fraccionario. En este ya es una función, ¿no es cierto?, trigonométrico, donde me involucra el seno y el coseno, que por ahí uno no está tan al tanto, digamos, de las cuestiones algebraicas de estos puntos, ¿verdad? Pero por eso, revísenlo porque está bastante interesante, digamos. Bien. Ya saben, ya que estos ejercicios están bastante sencillos, digamos, y bastante para empezar a resolver. Hay un montón de ejercicios acá para que ustedes los puedan hacer y complementar con la guía de trabajos prácticos de la materia. Están bastante buenos, digamos, encima. Si ustedes vieron algo de física, algo, o si no vieron, no importa, porque son ejercicios así medio de aplicación que están bastante buenos. Hasta que vamos a presentar estos dos teoremas, que es el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. El teorema de Rolle y lo que me va a decir el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, en definitiva, son ideas análogas. Son ideas análogas. El tema es que se van a dar, o sea, las hipótesis para ambos teoremas van a ser distintas, pero la idea, en definitiva, de los teoremas son ideas muy parecidas, digamos, ¿verdad? El teorema de Rolle lo que nos dice a nosotros, chicos, es lo siguiente. Tenemos una función continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, ¿está bien? O sea, yo tengo que pedir que la función sea continua en el cerrado AB y que sea derivable en el intervalo abierto AB. Y fíjense que la idea, o sea, o la estructura del teorema de una implicación, ¿verdad? O sea, si P sería esto, entonces todo esto sería mi Q, ¿verdad? Si mi antecedente, entonces mi consecuente. Entonces, ¿cuál es el si P? El antecedente, o la hipótesis de este teorema de Rolle, me dice que la función tiene que coincidir en los extremos. Es lo que yo estoy viendo acá en esta figura. La imagen de A tiene que coincidir o estar a la misma altura que la imagen de B. ¿Entienden o no? Eso es lo que me está diciendo. Además, por supuesto, que la función tiene que ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Entonces, si se cumple la hipótesis del teorema, lo que me va a asegurar este teorema de Rolle es que al menos, por eso dice, existe al menos un punto C en el intervalo abierto AB donde la derivada de la función se anula. ¿Qué quiere decir? Donde va a haber un extremo relativo de la función. ¿Por qué dice al menos? Porque fíjense un poquitito. Igual ahora esos gráficos se los va a presentar en algún momento. ¿Por qué me dice al menos? Porque a mí me puede aparecer así, miren. Después yo borro, por eso lo hago así, no va medio desprolijo. Vamos a suponer que acá está la imagen de A, ¿sí? Y que acá a la misma altura está la imagen de B. ¿Está bien o no? ¿Por qué dice al menos? Porque la función puede tener este comportamiento. Entonces, miren, acá hay una recta tangente que tiene pendiente 0, o sea, quiere decir que la derivada de la función se anula en ese punto. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra, por ejemplo. ¿Entienden o no? Por eso me dice al menos, porque también se podría presentar una cosa así, ¿entienden? Por ejemplo, ahí. Entonces yo acá tengo un punto y acá tengo otro punto. Por eso me dice al menos. Al menos me está diciendo, ¿está bien? Eso es lo que me dice el teorema de Rolle. Entonces, si la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y la imagen del extremo inferior coincide con la del extremo superior, yo sé que al menos va a haber un punto interior, C, al intervalo abierto, donde la primera derivada se va a anular. ¿Qué quiere decir? Donde la función va a tener un extremo relativo.
Al menos me dice eso. Al menos. Bien. Acá nosotros tenemos la ilustración del teorema de Rolle como ejemplo 1, por ejemplo. Dice encontrar las dos intersecciones en X, me dice. O sea, lo que me está pidiendo acá es en el eje X. Acá se puede utilizar tranquilamente el teorema de Rolle y demostrar, no es demostrar, en realidad es encontrar, digamos, ¿sí? Que la... Bueno, sí, en realidad eso sí está bien. Que la derivada de la función se anula en algún punto entre esas dos intersecciones, me está diciendo. Entonces, como es una función polinómica, nosotros sabemos que va a ser continua en todo su dominio, que el dominio de la polinómica en este caso es todo R, y también va a ser derivable en todo R, ¿verdad? Por eso dice, advertir que la función es derivable en todo su dominio, en realidad, en toda la recta real. En toda la recta real. Entonces, nosotros sabemos que igualando a cero la función, encontramos, ¿no es cierto?, las intersecciones con el eje X. ¿Sí? Eso, porque estamos a la altura, ¿verdad? Del I igual a 0, encontramos las intersecciones. Entonces, si igualamos I a 0, vamos a obtener que en 1 y en 2, la función vale 0. O sea que ahí encontraste las dos intersecciones con el eje X que te pide. Y de acuerdo con el teorema de Rolle, se visualiza lo siguiente, miren. Ahí nosotros vamos a definir el intervalo. Vamos a decir que la imagen del 1 es igual a la imagen del 2, ¿entienden? La imagen del 1 es igual a la imagen del 2. Y ahí se está cumpliendo la hipótesis del teorema de Rolle. Que f de A es igual a f de B. ¿Quién es mi A? 1. ¿Quién es mi B? 2. Entonces, de acuerdo al teorema de Rolle, nosotros sabemos que existe al menos un punto C en el intervalo abierto 1, 2, donde la derivada de la función se anula. ¿Y qué hacemos ahora acá para determinar ese punto, chicos? Derivamos la función e igualamos a 0. Para determinar ese valor de C, ¿qué hacemos? Derivamos e igualamos a 0. ¿Y dónde encontramos? En 3 medio que 1,5. Y ahí ya está. O sea que fíjense que acá, lo que primero y principal hacemos, a mí me da una función, no me dice dónde estudiar, pero me está diciendo encontrar las intersecciones con el eje X. ¿Listo? Yo encuentro la intersección con el eje X, las dos tienen la misma imagen. ¿Por qué? Porque Y vale 0. Entonces, lo que me está pidiendo después es que yo busque, ¿no es cierto?, un punto en el abierto 1, 2, donde se anula la primera derivada. O sea, estoy aplicando el teorema de Rolle, ¿verdad? Bueno. Por supuesto que el ejemplo 2 es un poquito más interesante, porque fíjense, ahora ya me está diciendo, sea la función, esta, una polinómica a grado 4, que a la cuarta menos 2 que al cuadrado, determinar todos los valores de C, me está diciendo todo, o sea, que quiere decir que van a haber unos cuantos ya acá. En el intervalo abierto, menos 2, 2, donde la primera derivada se anula. ¿Sí? Donde la primera derivada se anula. Gráficamente lo que yo me estoy dando cuenta es que se anula en el menos 1, en el 0 y en el 1. Eso es lo que yo me estoy dando gráficamente acá. ¿Saben qué? Traten de hacer estos cálculos, a ver, por supuesto, sin mirar lo que me dice la solución. O sea, vamos a tomar solamente la consigna, a ver, vamos a tomar la consigna y traten de hacer estos cálculos. A ver, y ahí ustedes van a tener un parámetro, cómo estamos con las cuestiones algebraicas, ¿no es cierto? Cómo estamos con las cuestiones algebraicas para este caso. Ahí yo les dejo acá. Tenemos la función y determinen todos los valores de C en el intervalo menos 2, 2, tal que su primera derivada es igual a 0. Bueno, tómense 15 minutos para ir para hacer. Traten de no mirar, chicos, lo que está escrito allá en el libro. Traten. Si no les queda otra, miren, pero traten de no mirar porque es un lindo parámetro. Dale, 15 minutitos y hablamos sobre esto. Le vamos a alisar, Mike, y entonces después cuando Termine. vamos a alisar y... Sí, bueno, otra vez te le ponemos unos... Sí, no pasa nada, no pasa con cuidado. Exacto. No hay pintura, no hay la parte de esa. Bueno, chicos, ¿salió el cálculo, no? ¿O hubo algún inconveniente analítico ahí?
Yo creo que sí. ¿Salió? Claro, los puntos que ustedes tenían que encontrar, como dice acá el libro, ¿vieron? Es el menos 1, el 0 y el 1. O sea, encontrarlo sin ningún problema, entonces eso. Si alguien lo encontró, le muestra cómo se hace. Si no, seguimos para adelante. Bueno. Bueno, pero eso va a pasar porque, fíjense, lo primero que uno tiene que hacer, en primera instancia, acá ya es distinto al anterior. ¿Por qué le digo que es distinto? Porque acá ya me habla un intervalo. Entonces lo que yo tendría que hacer, primero y principal, es ver que la función coincide en los extremos, en el menos 2 y en el 2, que vale 8, fíjense. Vieron que acá hace ese análisis. O sea, va a ser una función continua. ¿Por qué? Porque es una polinómica, es derivable, o sea que eso cumple. Coinciden los extremos, entonces yo puedo aplicar el teorema de Rolle, es decir, derivar e igualar a 0. Y cuando derivamos nos queda algo de grado 3. Y si nos queda algo de grado 3, ¿qué pasa? Fíjense que sacamos factor común 4, me queda una diferencia de cuadrado, y ahí salen los tres puntos críticos de los que estamos hablando, ¿verdad? O sea que por eso le digo, nos presenta muchos problemas desde el punto de vista analítico, pero si presentada yo les muestro, no hay ningún problema. Bien. Entonces salió. Me quedo tranquilo entonces. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del valor medio? Fíjense que si nosotros llegamos a entender, digamos, lo que dice el enunciado, estaría, o si yo les cuento y comprendemos un poquitito, esto estaría bastante interesante. Porque el teorema del valor medio, fíjense que las hipótesis son bastante parecidas al teorema de Rolle. ¿En qué sentido? Tenemos que una función f continua en el cerrado y derivable en el abierto. Fíjense que eso viene de la mano con lo que nosotros estamos hablando respecto al teorema de Rolle. La condición que no me van a pedir acá, ¿cuál es? Que coincidan los extremos. Esa es la que no me está pidiendo. O sea que si es continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces me dice, también existe un número, esto también sería el menos porque pueden existir más. Un valor C en el intervalo abierto AB. ¿Qué creen ustedes que me está diciendo acá? ¿Qué significa este símbolo matemático que está acá? En el primer miembro tengo la derivada de la función en el punto. Pero en el segundo miembro, ¿qué tengo? ¿Alguien se da cuenta que tenemos en el segundo miembro? ¿Una amplitud puede ser? Y tenemos una pendiente. ¿Se acuerdan que yo les recordé a ustedes la ecuación de la recta? Que pasa por 2 puntos. ¿Se acuerdan o no? Yo les recordé eso a ustedes. Le había dicho que la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, esto escribo así desprolijo porque yo lo borro puesto para recordar nomás, que pasa por el punto x1 y 1 y x2 y 2, ¿se acuerdan qué era? Y menos y1, que es igual a y2 menos y1, sobre x2 menos x1, por x menos x1, ¿se acuerdan de eso o no? Y dijimos que esto que estaba acá es m, que es la pendiente de la recta. ¿Se acuerdan de eso o no? Yo les recordé eso a ustedes. Bueno, díganme si eso que está ahí no es lo que yo estoy viendo acá. Donde I2 es la imagen del extremo superior, que es f de b, e I1 es la imagen del extremo inferior, que es f de a. O sea que esto que yo tengo acá, ¿qué es? Ahí ya le dije yo, pero yo necesito que ustedes me digan. A ver. Esto El valor de la derivada, digamos, evaluada en el punto. es la pendiente. Pero, digamos, ¿Es una pendiente o no? sí, sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Esto es la pendiente de ¿cuál recta, chicos? De la recta que pasa por el punto A, F de A y B, F de B. Esto es una pendiente. Esto que tengo acá es una pendiente, que es por esa recta. ¿Qué es lo que tengo en el primer miembro? La derivada de la función en un punto en particular. ¿Qué es geométricamente la derivada de la función en un punto? ¿Otra pendiente o no? ¿Es así o no? ¿Es así o no es así? Sí, correcto. Entonces, lo que me está diciendo el teorema del valor medio me está igualando pendientes de rectas, chicos. Eso es lo que me está igualando. Entonces, me está diciendo que la pendiente de la recta que pasa por el punto A, F de A, y B, F de B, la pendiente de esa recta es igual a una pendiente de una recta acá, cualquiera. ¿Y quién es esa recta? Ah, mirá vos, hay un punto C interior a B, donde la pendiente de la recta tangente de la curva en ese punto C es paralela a la primera que yo hablé.
Eso es lo que me está diciendo el teorema del valor medio. Que existe un punto C entre A y B, donde la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es la misma que la pendiente de la recta secante que pasa por los extremos. Fíjense lo interesante que está esto. Fíjense lo interesante que está esto. Entonces, acá, el ejemplo 3 le voy a dejar para que después lo analicen porque en definitiva es cálculo más, cálculo menos, igual al teorema de rol. Pero me dice, dada la función 5 menos 4x, determinar todos los valores de C en el intervalo abierto 1, 4, donde se cumpla el teorema del valor medio. Fíjense lo que está en el segundo miembro, que es el incremento de la función en el numerador, f de 4 menos f de 1. Y en el denominador, el incremento en x. ¿Está bien? Yo derivo la función, lo evalúo en C. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy resolviendo una ecuación, nada más, porque lo del segundo miembro es una constante. Y en el primer miembro me queda una ecuación en C, o sea, o en X, llámenle como quieran, no pasa nada. Y fíjense que acá está resuelto, o sea que analícenlo a este ejemplo, pero eso es lo que me está diciendo el teorema del valor medio mío. O sea, gráficamente pasa esto, chicos, miren. Lo que está en el segundo miembro, f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1, es la recta que pasa por 1, 1, 4, 4. ¿Y quién va a ser mi valor C? En este caso va a ser el 2, porque ahí yo voy a tener la recta tangente a la curva en ese punto, aquí igual a 2, que es paralela a la recta secante anterior. ¿Sí? Disculpe, profesor, ¿ese 2 tiene que ser el punto crítico de la función? No es un punto crítico. Fíjate que el teorema del valor medio no me habla de punto crítico. Me está hablando de una... Por eso te dije a vos. Les dije en realidad, ¿qué me está diciendo el teorema del valor medio? O sea, independientemente que nosotros sepamos o no que la hipótesis, la tesis, formalmente, ¿cómo se dice? Nosotros tenemos que estar capacitados para sacar la información pura de este teorema. ¿Cuál es? Que yo estoy igualando pendientes. La pendiente de dos, sí, estoy igualando pendientes, quiere decir que estoy igualando pendiente al menos de dos rectas. ¿Y cuáles son esas dos rectas? Una es la recta que pasa por AF de A y BF de B, que me está definiendo los extremos del intervalo, ¿verdad? Y la otra, ¿cuál es? Un punto. ¿Quién es ese? Un punto interior. O sea, yo estoy igualando esas pendientes. ¿Entienden o no? Fíjate que acá no me habla de extremo, no sé qué me habló ahí, porque yo, vieron que acá pierdo el... No me está hablando de extremo. El que me habla así de extremo es el teorema de Rolle que vimos anteriormente. Pero este teorema del valor medio no me habla de extremo. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bien, bien, me alegro. Por eso, después revisen este ejemplo, que es el 3. Ustedes saben, yo les digo que revisen porque tenemos que encontrarnos nosotros con estas situaciones por ahí analíticas, porque por ahí expone, ¿no es cierto?, algún olvido nuestro respecto de las cuestiones algebraicas. No es que no sabemos, y si no sabemos, bueno, tenemos que ponernos a identificar las cositas que no sabemos y poder ajustar eso. Por eso que yo quiero que ustedes se enfrenten, porque yo les puedo resolver, no hay ningún problema. Pero va a ser mejor que cada uno de nosotros nos encontremos y si hay algún problema, ahí sí lo resolvemos entre todos y vamos anotando esas cositas por ahí que nos están haciendo falta, ¿verdad? Bueno, el ejemplo 3 háganlo de acá. Bueno, el 4 es algo más físico y yo no sé si ustedes vieron física a esta altura, me parece que no vieron física todavía. En realidad, ¿ven física ustedes? Tenemos física en la carrera. Eso, me parecía. No ven física, bueno. Pero igual, son cuestiones que uno lo puede entender, digamos, y después lo podemos analizar un poquitito esto si ustedes quieren. Y no va a pasar nada, digamos, ¿viste? Bueno. Acá también, chicos, hay algunos ejercicios, ¿no es cierto?, que me habla del teorema de Rolle. ¿Vieron? Hay muchos. Después el teorema del valor medio, ¿no es cierto? Hay otros cuantos también acá. Así que elíjanse 2 o 3 si quieren como ejercicios alternativos a su guía de trabajos prácticos, para el que necesita. Sabe que acá tiene varios ejercicios, ¿verdad? Son bastante, más los primeros son más para agarrar el método, ¿no es cierto? Y ese tipo de cuestiones. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver uno o dos conceptos más y vamos a terminar por hoy.
Vamos a nosotros ver el tema de las funciones crecientes y decrecientes. Y el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada. Nosotros lo que vamos a ver va a ser el teorema 3.5. El teorema 3.5 como aplicación de la derivada para el estudio de funciones, como yo le dije hoy al inicio de la clase. Fíjense lo interesante que es esto. Tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto, ¿verdad? Continua en un cerrado y derivable en un intervalo abierto. ¿Qué pasa con el signo de la derivada, chicos? Miren, me dice que si la primera derivada es positiva, para todo x en un intervalo abierto, o sea, el signo de la primera derivada es positivo para todo x en un intervalo abierto, la función es creciente en ese intervalo cerrado. Fíjense en lo que me está diciendo. O sea, yo digo, la primera derivada es positiva en un intervalo abierto. En un intervalo abierto. Entonces la función va a ser creciente en ese cerrado. Si el signo de la primera derivada es negativo, esperen un segundito, por favor. Es negativo, esperen un toque. Si el signo de la primera derivada es negativo, me está diciendo que la función es decreciente. ¿Está bien? Es decreciente. Y miren lo que me dice el tercer punto. El tercer punto es lo que nosotros sabemos. Que si el signo de la primera derivada es cero, o la función es constante, o ahí va a haber un punto crítico. ¿Verdad? Este es el criterio de la primera derivada. O sea, nosotros utilizando, si la función es creciente o decreciente, o sea, con el signo de la primera derivada podemos saber eso. Y después, sabiendo si es creciente o decreciente, vamos a poder determinar nosotros extremos relativos de las funciones. Entonces, yo lo que le voy a pedir en primera instancia es que, como le di 10 minutos ya para que resuelvan, traten de ver el ejemplo 1, a ver qué pasa. Acá está el ejemplito, miren. Tenemos una función que es creciente, después decrece y después crece. Entonces, lo que a mí me gustaría que ustedes hagan es que agarren esta función y encuentren los intervalos donde esta función crece y los intervalos donde esta función decrece. Acuérdense que está resuelto, me gustaría que lo hagan sin mirar. Entonces, hay que ver cómo lo plantean ustedes. O sea, lo que hay que hacer es derivar y a la primera derivada pedirle que sea mayor a 0 y encontrar para qué valores de x. Y después, pedir que la primera derivada sea negativa y ver para qué valores de x. ¿Se entiende lo que tienen que hacer o no? ¿Se entiende o no? Lo que yo les Sí, digo. profe. Bueno, traten de hacerlo, a ver. Traten de hacerlo. Traten de hacerlo. Y bueno, dentro de 7 minutos antes de terminar la clase, miramos a ver si se presentó alguna dificultad. Métanle ficha, dale.
Chicos, ¿sale o no sale la determinación? ¿O se presentó algún inconveniente? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, profe, se le escucha. Ah, bueno. Bueno, fíjense lo que hace acá. O sea, la idea cuál es. Derivar la función, ¿está bien? Y siempre factorizar, ¿eh? Siempre factorizar porque en este caso uno lo plantea como el producto de números reales. Y acuérdense que en el producto de números reales, miren un poquitito acá. La forma factorizada. Si yo quiero pedir que esta función sea positiva, o sea, la derivada, acuérdense que en el producto de dos números reales, ¿cuándo el producto es positivo? Cuando ambos son positivos o cuando ambos son negativos. Listo, ahí yo saqué la condición para ver dónde la función es creciente. ¿Y cuándo el producto de dos números reales es negativo? Cuando el primero es positivo y el segundo es negativo, o viceversa. Y ahí saqué la otra condición. Entonces, lo único que tiene que hacer uno es tratar de escribirlo como un producto de números reales y decir si es positivo o si es negativo. ¿Está bien? Si ustedes quieren, si por ahí no se entendió esto, porque acá no están todos los cálculos hechos, yo les puedo hacer un poquito más detallado esto y les mando si ustedes quieren. Si creen que no es necesario, no lo hago. ¿Está bien? Esto me lo dicen ustedes nomás. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar entonces hoy. Hasta acá. Bueno, cualquier cosita me consultan por el grupo y bueno, estamos comunicados. Avísenme en el grupo entonces si quieren que le haga este ejemplo detallado, lo hago. Si quieren pelearle un ratito ustedes, que sería lo ideal, háganlo y bueno, nos mantenemos comunicados por ahí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor, ¿Sí? la clase del martes 13, que fue una clase para recuperar, ¿subió la grabación? No me acuerdo, Nieve, ahora miro. Acá Bueno, gracias. anoto acá y la miro enseguida. Gracias, hasta luego. Dale. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Un abrazo. Chau. Nos vemos, profe. Chau. Chao. Chau.